Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar aquí una vez más y por mostrar vuestra confianza en este comunicador. Os recuerdo que si os gusta el vídeo, pues podéis dejar vuestros comentarios, vuestro like, compartirlo y activar la campanita si no lo habéis hecho todavía. Hoy quiero dedicar los próximos minutos para hablar de un tema de candente actualidad. Sí, un tema que nos afecta a todos los españoles y al que los políticos de este bendito país llamado todavía España, pues no parecen prestarle toda la atención que mereciera. Voy a hablaros de Ceuta, de Melilla y de las Islas Canarias. Y más concretamente, voy a plantear una pregunta que quiero haceros llegar a todos vosotros. ¿Vosotros creéis que existe un riesgo real de invasión por parte de Marruecos de estos territorios españoles? Sí, españoles. Las Islas Canarias son españolas desde tiempos inmemoriales. Ceuta lo es desde el año 1580 y Melilla desde el año 1497. Sí. ¿Existe un riesgo real de invasión marroquí? ¿Podría estar planeada una invasión? ¿Se podría hablar de que esta podría ser inminente o que quizá pues se la haga coincidir en su caso con el famoso año ya 2030 de la Agenda 2030? ¿Existen realmente señales de invasión, de riesgo? ¿O es un invento de algunos chalarotes o fanáticos o como les queráis llamar? El señor Albiz, entre otros, hace muy poquitos días ha puesto en entredicho todo lo que está ocurriendo y ha puesto muy claro, según su opinión, que el riesgo existe y que además existen múltiples razones para sostener esta hipótesis. Una hipótesis que ha sido calificada por algunos altos cargos de ciertas esferas institucionales españolas como de altamente improbable, pero no imposible. Sí, porque, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, no hace falta pegar tiros para hacer una invasión. Existe lo que se conoce como la guerra híbrida. Es decir, se pueden conseguir objetivos de carácter militar, como puede ser una ocupación de un territorio extranjero, en este caso español, a través de múltiples fórmulas. Os sonarán las avalanchas que ha habido en Ceuta y Melilla en estos últimos años y a las que me voy a referir dentro de unos minutos. El espionaje de que ha sido objeto incluso el propio presidente del gobierno, señor Sánchez, con la operación Pegasus, de la que habréis oído hablar con toda seguridad. Hemos asistido a provocaciones múltiples a lo largo de los últimos tiempos, la última en abril de este año 2024, a 125 kilómetros solo de las costas de las Islas Canarias, concretamente de Gran Canaria, si no me equivoco, donde varios pesqueros españoles fueron molestados en aguas jurisdiccionales por algún buque de la Armada marroquí. En fin, pero no pasa nada, porque los queridos monarcas de ambos países, tanto del alauita como del español, se han calificado en numerosas oportunidades como hermanos, ¿verdad? Todavía recuerdo al emérito llamar hermano al papá de Mohamed VI, a Hassan II, sí, el que articuló con el apoyo inestimable del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la CIA la llamada Marcha Verde, en noviembre de 1975, cuando el dictador estaba agonizando. Lo recuerdo porque era yo muy pequeño. Bueno, tenía ya mis 12 añitos, 13. Y recuerdo aquella Marcha Verde y lo que supuso. Obviamente, en aquel entonces no entendía mucho, pero bueno, sí recuerdo aquel acontecimiento histórico. Dicen que, eso lo dicen los gobiernos y los reyes, ¿verdad?,
que somos amigos, que entre España y Marruecos hay una relación de amistad tremenda. Todas esas historias, cuando la realidad es que Marruecos constituye el mayor desafío estratégico que tiene planteado España desde hace tiempo. Y a medida que pasa los años, cada vez mayor. ¿Y sabéis por qué? Porque parece que existe una relación directamente proporcional entre la debilidad de España y el incremento del gasto militar que está haciendo Marruecos en los últimos tiempos. El 4% llega ya de su Producto Interior Bruto en materia de defensa, mientras que España utiliza o gasta el 1,28%, es decir, casi 3 veces menos. Curioso, ¿verdad? Es un dato más. Sí, queridos amigos, nos hemos cansado de oír hablar del amigo americano, es el que ya he dicho muchas cosas en vídeos precedentes. El amigo americano no es el amigo americano de España, es el amigo americano de Marruecos, por el que se ha decantado con claridad desde hace tiempo. En caso de un conflicto, está muy claro que los Estados Unidos van a tender la mano a Marruecos, porque sus intereses están allí y a España le interesa poco o nada. Algunos os estaréis preguntando, bueno, hombre, pero Antonio, es que España forma parte de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN, del Tratado de Washington, dice expresamente que la Alianza Atlántica protegerá a cualquier país que forme parte de la misma que hubiera sido objeto de un ataque, siempre y cuando ese ataque hubiera tenido lugar en Europa o en Norteamérica o en cualquiera de las islas que se encuentren en el Atlántico por encima, o mejor dicho, al norte del Trópico de Cáncer. O lo que es lo mismo, las Islas Canarias estarían protegidas por la OTAN en caso de una invasión marroquí, pero para nada queda claro que lo estén Ceuta y Melilla, plazas ubicadas en África, y que por tanto estarían fuera del paraguas de protección de la OTAN. No sé si con eso os dejo claro este importante dato que muchos, sin embargo, desconocen. Veréis, sobre si hay indicios sobre una posible invasión inminente o programada, voy a poneros encima de la mesa algunas informaciones. En el año 2023, el año pasado, un canal llamado 24 News de la televisión israelí mantuvo o programó una conversación que fue bastante virulenta entre Saif Afasi, activista marroquí, una mujer, y Taleb Ali-Salem, un saharaui con ciertas responsabilidades. ¿Por qué os digo esto? Simplemente porque la activista marroquí Saif Afasi aseguró existir ya un acuerdo diplomático de entrega de Ceuta, de Melilla y no sé si de las Canarias a Marruecos. Daba por hecho que ya estaba acordado. Evidentemente, es una información o es una declaración de un activista. No es oficial, pero cuidado porque ya sabéis eso de que cuando el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Pues, en fin, nunca mejor dicho, por cierto. En la ministra de Vivienda, ex ministra de Vivienda española, que lo fue entre los años 2004 y 2007, la inefable y patética y lamentable señora Trujillo, según publica un diario alternativo llamado La Gaceta de la Iberosfera, entrecomilladamente sostuvo o publica, entrecomilladamente, por tanto es una declaración oficial, que la señora Trujillo dijo que lo que España estaba haciendo de defender los territorios de Ceuta y de Melilla y también de Canarias constituían una afrenta a la integridad territorial no de España, sino de Marruecos, dicho por una integrante del gobierno de España entre los años 2004 y 2007. Un alto integrante
del SECET, que es el precedente del Centro Nacional de Inteligencia, dice se llama Fernando San Agustín, en un libro titulado La trastienda de los servicios de inteligencia, habla de la existencia de una operación llamada Operación Marruecos 2030. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un ex integrante del SECET. Yo no afirmo ni niego, digo que este hombre, en esta obra, en este libro, habla de la existencia de una operación llamada Operación Marruecos 2030. Sí, y en ella se dice que el objetivo es debilitar a España y fortalecer la fidelidad de una población joven y numerosa, que es la marroquí, que está unida y además se siente muy leal tanto a su rey como a su religión, a diferencia de lo que pasa en este bendito país. Se trataría, según esta Operación Marruecos 2030, de arrebatarle todo a España, los territorios de Ceuta y de Melilla y también gran parte de las Islas Canarias, dejándole única y exclusivamente, siempre según esta información, únicamente Gran Canaria y Tenerife. Únicamente Gran Canaria y Tenerife. Insisto, yo no sé si es cierto o no es cierto lo que dice, si existe o no existe esa Operación Marruecos 2030, pero sí que he querido hacerme eco porque Fernando San Agustín es un exmiembro del SECET, que es tanto como decir de los servicios de inteligencia españoles, y en consecuencia no se trata de las declaraciones del vecino del cuarto ni del tendero de la esquina de la calle de arriba. No, es algo mucho más serio. Y si todo esto fuera poco, y ya para concluir, aunque voy a hacerlo de una manera un poquito extensa, voy a deciros o contaros un poco la película de los hechos históricos que demuestran inequívocamente que existe un programa muy claro para invadir Ceuta, Melilla y no sé si también las Islas Canarias, porque fijaros lo que os voy a contar, algunas de las cosas las conocéis, son hechos históricos todos ellos. El día 6 de noviembre de 1975, Hassan II envía 300.000 civiles marroquíes, incluidos mujeres y niños, a ocupar lo que era territorio de España, el Sáhara. 6 de noviembre de 1975, mientras el dictador agonizaba. 5 días después, el día 11 de noviembre de 1975, España firma con Marruecos y Mauritania los llamados Acuerdos de Madrid, en virtud de los cuales se traicionó al pueblo saharaui, que tenía y sigue teniendo derecho a ser un pueblo libre. Muy poquitos días después, el día 20, el dictador muere en su cama. Y una vez que España abandona en febrero de 1976, unos meses después de todo esto, España abandona el Sáhara, dejándolo a su suerte, si bien no entregando su soberanía a nadie, y menos todavía, evidentemente, a Marruecos, algo que haría el impresentable de presidente del gobierno que tenemos ahora, el señor Sánchez, 46 años después, entregando el Sáhara a Marruecos. Sí, el día 27, entre los días 27 y 28 de febrero de 1976, unos días después tan solo del abandono de España del Sáhara, el Frente Polisario proclama la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. El Sáhara a día de hoy sigue siendo una zona a descolonizar según las Naciones Unidas, por mucho que Sánchez haya querido traicionar y haya traicionado al pueblo saharaui, al hermano y querido pueblo saharaui. Pasaría muchos años después, nos vamos al día 11 de julio del año 2002, cuando Marruecos
invade el islote de Perejil. Sí, el islote de Perejil que 6 días después, el día 17 de julio del año 2002, el gobierno español, que estaba presidido por José María Aznar, volvió a desocupar esa zona y a izar la bandera nacional en dicho islote. Hay que decir que los Estados Unidos, como siempre, también intervinieron aquí, en este caso para darle, aunque sea de momento, la razón al gobierno español, y el gobierno español envía a los Boinas Verdes a través, o mejor dicho, en virtud de la operación Romeo Sierra, y iza, como acabo de decir, la bandera de España nuevamente en el islote de Perejil. 20 años después, el 17 de mayo del año 2021, tiene lugar el asalto a las playas de Benzú y de Tarajal, donde tiene lugar una auténtica invasión o intento de invasión. También entre el año 2020 y 2021, esto sucede, concretamente esto sucedió el día 17 de mayo. Pero es que, por esas fechas, todo esto fue quizá producto y consecuencia de que en España se dio alojo o cobijo, o mejor dicho, asistencia sanitaria en un hospital de La Rioja a un alto representante del Frente Polisario. Y esto enarboló al querido amigo Mohamed VI, el amigo de nuestros queridos reyes, y dijo, bueno, pues muy bien, pues ahora voy a invadiros, o a intentaros, o a acojonaros con ello, y lo ha conseguido. También es una demostración palpable de que algo está encubriendo descaradamente Marruecos en torno a una posible invasión de España, el sometimiento a espionaje del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa y también del ministro de Interior, a través de lo que se conoce como la operación Pegasus. El día 24 de julio del año 2022, por si no fuera poco, todo ha habido ya, tiene lugar un intento de asalto a la valla de Melilla. Sí, a la valla de Melilla. Primero Ceuta, ahora Melilla, después ya veremos a ver a quién le toca. Y el día 18 de marzo del año 2022, lo que ya me he hecho referencia hace un momento, Pedro Sánchez, el guapo para algunos o para algunas, y el impresentable para muchos o para muchas y para muchas, da un giro histórico a la política española en relación con el Sáhara y entrega en manos de Marruecos lo que ha sido el territorio de España durante mucho tiempo. Territorio todavía por descolonizar según las Naciones Unidas. Es decir, un territorio que Marruecos se podrá haber anexionado, pero que no tiene reconocimiento internacional. Pero bueno, con todo esto que os he dicho, creo que tenéis ya para haceros una valoración al respecto y contestar si creéis o no creéis que haya un riesgo inminente de invasión, o si creéis que esto está planificado y que tendrá lugar dentro de un tiempo, como dicen algunos. Lo que está claro es que España cada vez está más débil, sus gobiernos cada vez son más títeres, más impresentables, y que esto está siendo aprovechado por Marruecos. No sé si con la intencionalidad manifiesta, clara y rotunda de los Estados Unidos de provocar todo esto para hacer más fácil, porque el amigo americano no es de España, el amigo americano es de Marruecos. Y si hay un conflicto, está muy claro por quién va a poner la mano derecha, y está muy claro que la OTAN no intervendrá, salvo que la invasión tuviera lugar en Canarias, en cuyo caso parece que sí estaría protegido o estaría bajo el paraguas de la Alianza Atlántica una agresión que pudiera sufrir España en sus Islas Canarias. Dicho todo esto, pues creo que es suficiente por ahora. Me he extendido un poquito, pero creo que valía la pena porque eran muchos datos y era necesario ponerlos encima de la mesa. A mi modo de entender, sí creo que, más allá de que podamos considerar o no como un anacronismo histórico la existencia de plazas todavía en un continente que no es el nuestro,
Más allá de eso, esos enclaves son territorio nacional y solo se abandonarán si el Estado español libremente decide que sea así. No porque haya una invasión o porque haya presiones extranjeras, en este caso de Mohamed VI y antes de su papá, Hassan II, muy amiguitos, por cierto, de nuestros queridos reyes, y estoy ironizando. Por tanto, que quede muy clara que la situación es la que es. No. Que no nos engañen, que no nos engañen. Yo lo único que siento es el miedo, porque me consta que lo tienen, la inquietud, porque me consta que la hay, en las Islas Canarias y no digamos ya en Ceuta y en Melilla. Gracias, queridos amigos, por la atención que me habéis prestado una vez más. Hasta muy pronto, salud y libertad para todos.